Reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos al curso Atención Integral a Víctimas de Agresión por Agentes Químicos. Mi nombre es Joana Alexandra Velázquez Rendón, soy médica general y cirujana, egresada de la Universidad de Antioquia y docente de COSESA. El contenido del curso vamos a realizarlo a través de un recorrido por 5 módulos. En el módulo 1 trabajaremos la normativa vigente, en el módulo 2 el comportamiento del evento, en el módulo 3 generalidades del protocolo, en el módulo 4 las consecuencias de las agresiones por agentes químicos y finalmente el módulo 5 atención integral en salud. Damos inicio al módulo 1 normativa vigente. Para abordar el tema de agresión de agentes químicos es muy importante entonces y no podemos pasar por alto a nivel internacional la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y específicamente tenemos 2 capítulos, entonces el primero habla sobre que todas las personas somos iguales, sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política, cualquier otra condición. Y el segundo es que nadie será sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos data del 10 de diciembre de 1948 en París, tras la Segunda Guerra Mundial. Y aquí es muy importante entonces que resaltemos estos 2 capítulos, en donde se declara eh, que todas las personas somos iguales independiente de nuestra condición y que nadie debe ser sometido a ningún tipo de torturas o tratos crueles. En el contexto de la Constitución Política de Colombia de 1991, es muy importante que resaltemos el artículo 43, en el que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades, y el artículo 49, donde adicionalmente se define que la mujer no podrá ser sometida a ningún tipo de discriminación. Entonces tenemos la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, pero también en la Constitución Política de nuestro país, de Colombia, se declara entonces la igualdad de la mujer y la necesidad de declarar dentro de la Carta Magna que la mujer no debe ser sometida a ningún tipo de discriminación o maltrato. La Ley 1257 del 2008 establece diferentes normas que sensibilizan, previenen y además sancionan las diferentes formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Además, se amplía en esta ley los conceptos de violencia contra la mujer, estableciendo definiciones de violencia cuando hay un daño psicológico, físico, sexual y patrimonial. En esta misma ley, pero en el artículo primero, donde se define cuál es el objeto u objetivo de la ley, se define la adopción de diferentes normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Además, se permite el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para la protección de la mujer, atención y adopción de diferentes políticas públicas necesarias para la realización y cumplimiento de la misma ley. Ya en el artículo segundo se define la violencia de género como cualquier acción, omisión o conducta que amenace o cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial a la persona, específicamente a la mujer. Y aquí es muy importante entonces que en este segundo artículo se hablan sobre que hay violencia de género en el contexto de relaciones asimétricas y desiguales entre hombres y mujeres. Hay violencia de género donde se produce una sobrevaloración de lo masculino y hay un detrimento de lo femenino. Y puede presentarse en el ámbito público, en el ámbito privado,
Y también entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta más adelante a medida que vamos avanzando pues en el tema. Aquí en esta diapositiva es muy importante entonces que conozcamos cuáles son las clasificaciones de las diferentes violencias de género. Entonces, recordemos que, como leíamos en la ley anterior, tenemos entonces que las diferentes formas de violencia de género podemos presentarlos en el ámbito privado o en el ámbito público. Cuando nos vamos al ámbito privado, entonces, generalmente se presenta a nivel intrafamiliar y en las relaciones de pareja. En el ámbito público, entonces ya nos vamos a esos lugares como el escolar, el laboral, institucional, pero también es muy importante entonces que conozcamos dentro de las diferentes formas o características de violencia, que la violencia sexual es una de las más conocidas, donde también tiene su propia clasificación, y tenemos las víctimas por crímenes por ácido como un tipo de violencia física, pero también lo vamos a ver más adelante, que entra en el contexto de una violencia psicológica. Entonces, recordemos esto muy bien porque es muy importante que lo diferenciemos, que hay diferentes formas de violencia, se pueden presentar en diferentes ámbitos. Hay una que es la más conocida, que es la violencia sexual, las víctimas por agentes químicos, y otra que es muy importante también, la trata de personas con otros fines de explotación. Continuando con la ley 1257, entonces hicimos el recorrido por el artículo 1, por el artículo 2 y ahora venimos al artículo 8, donde se habla básicamente de los derechos de las víctimas de violencia. Toda víctima de alguna de las formas de violencia previstas en esta ley, además de los contemplados en el artículo 11 de la Ley 906 de 2004, el artículo 15 de la Ley 360 de 1997, tiene derecho a lo siguiente. 1. A recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de calidad. 2. Recibir orientación, asesoramiento jurídico, asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado. 3. A recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada integral. Y la cuarta es a recibir y a tiene derecho a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia. El artículo 8 trae más derechos, pero me quise como concentrar en estos cuatro que son los más representativos. ¿Por qué? Porque entonces cuando vamos adentrándonos en la atención de víctimas de agentes por químicos, nos vamos a dar cuenta entonces la necesidad que tienen y el derecho a hacer una atención integral, a recibir una orientación, a recibir una atención de carácter gratuita, a recibir asistencia médica y de otras áreas o disciplinas de la formación médica, y a hacer reparación y garantía de que no se vuelvan a repetir los hechos que las llevaron a ese tipo de agresión. Este es un quinto derecho de la víctima que también es importante que resaltemos. La víctima tiene derecho a decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo. Si la víctima no lo desea, no podemos confrontarla, ponerla en un cara a cara con su agresor, ni siquiera en un ámbito jurídico. Eso es muy importante que lo tengamos claro y que la víctima conozca sobre todo estos derechos a los que a través de la ley es importante que le recalquemos y que hagamos que se les respete. La ley 1257 también nos entonces, aparte de definirnos unos derechos para las víctimas que tenemos que garantizar, también hay unas obligaciones para el Estado como responsable de la protección integral y garante de los derechos de las víctimas. Primero, es obligación del Estado tener una sensibilización y tener diferentes estrategias para prevenir que se generen este tipo de agresiones por agentes químicos. Segundo, el Estado está obligado a proteger a las víctimas. Tercero, está obligado a diseñar diferentes normas, decretos, leyes que
permita una atención integral de las víctimas. Y cuarto, tiene que garantizar las sanciones, poner todo el peso de la ley para los agresores, para evitar que estos delitos vuelvan a perpetuarse. Dentro de la normativa también tenemos entonces la Ley 1639, que fue publicada el 2 de julio del 2013. En esta norma se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona un artículo que es el 113 de la Ley 599 del 2000. Esta ley tiene por objeto fortalecer las medidas de prevención, protección y atención integral a las víctimas de crímenes con ácido, álcalis o sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano. Esta ley entonces define medidas de protección a nivel penal, pero también define una serie de recomendaciones y normas sobre el control de la comercialización de estas sustancias, es decir, estas sustancias no pueden ser de venta libre. Y tercero, sobre la atención integral. En el artículo tercero, esta ley nos habla entonces sobre la regulación del control de venta de agentes químicos. Se creó entonces, con base en esta ley, el registro de control para la venta al menudeo de ácidos, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen daño o que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano. Es decir, nadie puede de manera libre ir a comprar cualquiera de estos agentes porque, o si lo va a hacer, va a quedar en un registro a cargo de las personas que son vendedores, expendedores de los mismos, para evitar que haya un flujo libre o una venta libre del mismo y obviamente con eso lo que se va a buscar es frenar o limitar el acceso a la población general a este tipo de sustancias. ¿Quién es la entidad responsable entonces de hacer este control? El INVIMA. Por eso se definió que se debe llevar una documentación donde se identifique la procedencia del producto y se individualice cada uno de los actores que intervinieron en el proceso de comercialización, así como un registro de las personas que compran o consumen estos productos. En el artículo cuarto, entonces ya se define la creación de la ruta de atención integral para las víctimas de agentes con ácidos o con cualquier agente o sustancia que genere daño al entrar en contacto con el tejido humano. Y en esta ruta, lo más importante que dice la ley que define es que en esta ruta debe quedar contemplado cómo se va a suministrar la información a las víctimas, cómo se va a orientar a las víctimas sobre los derechos, medidas y recursos con los que cuenta, además con los medios judiciales, administrativos y de atención en salud con los que cuenta para una atención integral en salud. Venimos con un decreto muy importante, que es el decreto 1033 del 2014, por medio del cual se reglamentó la ley 1639 del 2013. En esta norma, básicamente, o en este decreto, se fortalecen las medidas de protección a la integralidad de las víctimas de crímenes con ácidos y se adicionó el artículo 113 de la ley 599 del 2000. El objeto definido en el artículo 1 de este decreto es básicamente reglamentar el funcionamiento de la regulación de venta de los ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas y se definió la ruta de atención integral para las víctimas de ataque con agentes o sustancias químicas y se refuerza además la garantía de la atención integral. En este decreto además se ordenó al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, conocido por todos nosotros como el INVIMA, que fuera el responsable o el encargado de diseñar y poner en funcionamiento
el sistema de información que deberá registrar tanto la procedencia de los productos corrosivos como los compradores y los fines para los que sean vendidos. ¿Con qué fin? Que se hiciera un seguimiento de la venta de estas sustancias en el país y poder así prevenir más agresiones de esa naturaleza. Entonces, aquí en este decreto se define y se le da la propiedad del INVIMA para hacer el monitoreo y el seguimiento de la procedencia y manejo y venta de los agentes químicos. En este mismo decreto se define además que el vendedor está obligado a suministrar la información del consumidor y la procedencia del producto en un formato que dispone el INVIMA y básicamente en este registro debe estar la siguiente información: nombre o razón social del vendedor, además el nombre y la razón social del comprador, el número de documento de identidad o NID, el tipo de transacción, la descripción del producto que se vende y se compra, la procedencia del mismo, la cantidad que se vende, el lugar y la fecha de la transacción, y además debe reportárselo al INVIMA en las siguientes fechas. Las ventas realizadas entre el primero y el 15 de cada mes van a ser entonces reportadas al INVIMA el día 25 de ese mismo mes. Y las ventas realizadas entre el 16 y el 30 o el 31 del mes van a reportarse el día 10 del mes siguiente. En el capítulo 3, entonces, ya se define una ruta de atención. Es decir, cuando se presenta una agresión por agentes químicos, cuál va a ser el proceso de atención de la víctima. Pero aquí es muy importante y es que en el capítulo 3 se resalta la intersectorial para garantizar una atención integral, que es una ruta intersectorial donde participan diferentes actores, no solamente el sector salud, no solamente el sector justicia. Aquí vamos a tener una serie de actores que van a garantizar desde cada una de sus disciplinas que la víctima se le pueda dar una atención integral pensando en la restitución de sus derechos, en garantizar protección y en garantizar la justicia. ¿Cuál es el contenido de esa ruta intersectorial? Entonces, en las rutas debe estar definido cuáles son los primeros auxilios que se le van a suministrar o a proporcionar a las víctimas de agresión por agentes químicos. ¿Cuál es la protección a la víctima y a la familia? ¿Cuál es el acceso a la justicia? ¿Cómo se va a acceder a la justicia? ¿Cómo se hace la judicialización de los agresores? Y cómo va a ser esa ocupación laboral de las víctimas para garantizar una reintegración a su vida social, laboral y personal. Llegamos a una de las resoluciones más importantes y más representativas entonces de este recorrido. Tenemos la resolución 4568, definida en el año 2014, el 16 de octubre, por medio de la cual se adopta el protocolo de atención de urgencias a víctimas de ataques con agentes químicos. Recordemos que el protocolo es de obligatorio cumplimiento. No podemos salirnos de lo que está definido en el protocolo y eso es muy importante. Al darle una connotación de protocolo, se busca garantizar una atención integral, una atención homologable en cualquier parte del país y tener las mínimas variaciones o que se presenten las mínimas fallas durante el proceso de atención integral a las víctimas por agentes químicos. El objeto de esta resolución básicamente entonces es dar o hacer la adopción del protocolo de atención, el cual está definido en el anexo técnico de esta misma resolución. En el artículo 12 define cuál es el ámbito de aplicación. Listo. En este ámbito de aplicación entonces debe ser aplicado en su totalidad por las administradoras de planes de beneficios, antes conocíamos como EPSS,
las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, y las direcciones territoriales de salud. ¿Cuál es la vigencia y la derogatoria de esta norma? Entonces, a partir de este 16 de octubre de 2014, rige esta norma y deroga las disposiciones que le sean contrarias a la publicación de la misma. Y tenemos la circular externa número 0008, que fue definida y publicada en el año 2017, en donde la Superintendencia Nacional de Salud da instrucciones respecto a la ruta de atención integral a las víctimas de ataques por ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas. ¿A quién le da esa ruta o esas instrucciones? A las administradoras de planes de beneficio, a las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas, privadas y mixtas, y a las diferentes entidades territoriales. En el segundo artículo de esta norma, entonces, se habla sobre la garantía en la atención integral en salud, en donde se define que debe contarse con una red de prestación de servicios en donde se da hacer una atención de manera prioritaria, garantizando a las víctimas los servicios, tratamientos médicos y psicológicos, los procedimientos e intervenciones necesarios para restituir la fisionomía y funcionalidad de las partes afectadas. Además, aquí es muy importante porque en la parte tercera se habla de la gratuidad de la atención. A ninguna víctima de agresión por agentes químicos se le puede cobrar o hacer solicitud de copagos, adelantos, cuotas moderadoras para el proceso de atención. Se le debe además garantizar a recibir los derechos de servicios como tratamientos médicos, psicológicos, cirugías, eh, con el objeto de garantizarle a la víctima una eh, reinserción a su vida social, laboral y familiar de la mejor manera posible. ¿Qué está contenido entonces cuando hablamos de atención integral en salud? Aquí las tenemos entonces definidas. Tienen derecho de manera gratuita a los siguientes servicios: atención de urgencias, atención durante la hospitalización, plan de atención integral ambulatorio que requiera para la recuperación, remisiones a unidad de quemados, suministro de diferentes dispositivos médicos y material médico quirúrgico, servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, valoración y rehabilitación física, plan de intervenciones en salud mental y rehabilitación, plan integral en salud mental intrahospitalaria, plan de atención integral en salud ambulatoria. Tiene además derecho a todos los dispositivos, medicamentos y tecnologías necesarias para poder comenzar con el proceso de rehabilitación. En estas se incluye prendas de licras, láminas de gel de silicona, máscara UVEX, gel silicona, férulas, órtesis, cremas emolientes, protectores solares, emolientes y cicatrizantes. Además, todas las atenciones, valoraciones, evaluaciones e intervenciones ordenadas por los médicos tratantes y por los diferentes profesionales de rehabilitación. Entonces, como vemos, es una amplia la lista, es muy amplia la lista de atención que podemos suministrarle a las víctimas de manera gratuita, con una cobertura muy amplia dentro de lo que, si lo comparamos con otras patologías o con otras disposiciones para otras enfermedades, donde para cada una de estas intervenciones el usuario tiene que pagar, tiene que esperar las autorizaciones de las EAPB, de las EPS para poderse cumplir. Aquí a la víctima, dentro de la ruta, se le hace una atención integral, se le evita retrasos innecesarios y recordemos siempre el carácter de gratuito. Dentro de las obligaciones de las instituciones prestadoras de servicios de salud, entonces se define que tanto las instituciones prestadoras públicas, privadas o mixtas deben implementar paquetes integrales por parte de las unidades de quemados para la atención ambulatoria de las víctimas.
De la misma manera, se deben realizar seguimiento y evaluación a la implementación de la RIA, o sea, de la Ruta Integral de Atención, para las víctimas de ataques con ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el cuerpo. Dentro del componente de atención de la urgencia, entonces, la víctima tiene derecho a acceder a la atención de urgencias de una manera inmediata, prioritaria, gratuita e ininterrumpida en cualquier institución prestadora de servicios de salud. En cualquier lado que llegue la víctima, independiente del régimen de aseguramiento, se le debe garantizar la atención inmediata, prioritaria y gratuita. La atención a las víctimas debe realizarse entonces en cualquiera de esas instituciones, independiente, como les digo, del régimen de aseguramiento. Es que la víctima tiene CISBEN y lo llevaron a una IPS privada, no la podemos atender, están obligados a hacerle una atención. Es que la víctima tiene una IPS, tiene medicina prepagada, pero la llevaron a una IPS pública, están obligados a hacerle la atención inmediata, prioritaria y gratuita. Además, aquí es muy importante que tampoco se le puede exigir a la víctima para poderle realizar el proceso de atención la fotocopia u autenticaciones de documentos que en ese momento son innecesarios y que por el contrario generan retrasos en la atención. ¿Qué incluye la valoración integral? Entonces, la salud integral comprende no solamente la salud física, sino también la salud mental y también todo el proceso de rehabilitación que garantice que los servicios sean prestados por los profesionales médicos especializados que se requieran. Entonces, mire que aquí la valoración integral no es solamente prestar los primeros auxilios y la atención inicial, va muchísimo más allá de ese hecho de atención física neta. La decimatercera entonces nos habla del egreso de la unidad de quemados e inicio del plan de atención integral ambulatoria. Entonces aquí una vez se ordene el egreso de la unidad de quemados de la víctima, las entidades administradoras de planes de beneficios deben garantizar a las víctimas un plan de atención integral en salud ambulatorio, así como un plan de atención o intervenciones en salud mental y de rehabilitación, de acuerdo a las recomendaciones establecidas por los médicos tratantes y el equipo médico tratante para garantizar un tratamiento correspondiente adecuado a la situación y las condiciones de la víctima. Además, se habla en en el decimacuarto artículo que las víctimas tienen también derecho a que se haga un seguimiento ambulatorio para garantizar que esta atención se haya prestado de acuerdo a lo que establece la norma. Dentro del componente de garantía en la rehabilitación y adaptación, las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, privadas y mixtas deben entonces tener un seguimiento o garantizar un seguimiento a la evolución mediante la conformación de un comité científico interdisciplinario que evalúe los avances y dificultades en el plan de atención. En caso de que se requiera la activación de otra ruta, la misma se ordenará acorde con las necesidades de la víctima. Dentro del componente de la decimasexta, entonces nos hablan del certificado médico. Las entidades administradoras de planes de beneficios a la cual se encuentra afiliada la víctima de ataque por agentes químicos va a expedir un certificado médico en el que conste la situación de la víctima y con este certificado le permitirán a la víctima acceder a diferentes beneficios para su integración social, laboral y el ejercicio de sus derechos. Y además, la atención a mujeres víctimas de ataques con ácidos, álcalis o sustancias similares, a estas mujeres se les debe garantizar una vez egrese del hospital las medidas de atención que están definidas en el artículo 19 de la ley 1257. En esta ley se incluyen los servicios de habitación, alimentación y transporte para las víctimas siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el decreto 2734 del 2012 y otros decretos reglamentarios para la presente ley. Entonces, mire que aquí ya nos vamos adentrando y nos vamos dando cuenta que no solamente nos vamos a quedar con una atención inicial,
sino que nos vamos metiendo en el cuento de la rehabilitación de la víctima y la adaptación de la víctima a su vida social, laboral, personal y familiar. Tenemos entonces, además, la Ley 1971, que fue definida el 12 de julio del 2019, es una ley relativamente reciente, y en esta ley se busca priorizar los derechos de atención en salud y promover el acceso al trabajo de las víctimas de ataques por agentes químicos. Además, define una sustancia o agente corrosivo como aquella sustancia que al entrar en contacto por la piel pueda llegar a causar algún tipo de lesión parcial o total a la persona, bien sea que dicha lesión sea de carácter permanente o transitorio. Se hace además un reconocimiento de la víctima como víctima de enfermedad catastrófica, por lo cual con esto se da lugar a la aplicación de los criterios establecidos en la Ley 972 del 2005. Espero entonces que este recorrido nos haya dejado un panorama amplio desde cómo desde la Declaración Internacional de los Derechos Humanos se establece la necesidad de igualdad entre hombres y mujeres, igualdad independiente de la situación o la condición que cada uno tengamos, que tengamos claro entonces la definición de violencia de género y cómo esto, a través de la presentación de los casos de agresiones por agentes químicos, ha llevado al país a promulgar una serie de leyes, decretos y normas para garantizar una atención integral a las víctimas, para definir unas rutas de atención, para definir un protocolo de atención y para garantizar finalmente la restitución de los derechos de las víctimas, y lo que se busca finalmente es la reinserción de la víctima a su vida social, familiar, laboral, eh, y que podamos entonces hacerle todo un proceso de atención en el marco de la restitución de los derechos.